La reconstrucción cada año, invierto cerca de 30.000 euros en la educación de mi hija en uno de los mejores colegios internacionales de la ciudad. También financio los programas de formación profesional de mi esposa. Dedico más de 60 horas semanales a mi trabajo, enfrentando el calor extremo del verano mientras superviso la construcción de una vivienda que ya no siento como propia. Todo cambió aquella tarde de viernes cuando regresé a casa. Encontré a mi esposa preparando una maleta con ropa cuidadosamente seleccionada. Me explicó que viajaría durante 2 semanas para ayudar a su exnovio a superar una crisis emocional tras su divorcio. Mi hija me observaba como si yo fuera el antagonista de esta situación. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Simplemente llevé el equipaje hasta el automóvil y me despedí. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado. Cuando ella regresó 15 días después, estaba embarazada. No hubo disculpas, solo una declaración. Asumía que yo aceptaría criar al hijo de otro hombre en la casa que construí con mis propias manos. Lo que ella desconocía era que, durante esos 15 días no me derrumbé. Reconstruí mi vida por completo y ella ya no formaría parte de ese futuro. Si alguna vez has sentido que no puedes continuar, escucha el resto de esta historia. El punto de partida. Me llamo Miguel Torres. Tengo 42 años y trabajo como director de proyectos de construcción. Durante las últimas 2 décadas he dirigido obras que transformaron el paisaje urbano, centros comerciales, edificios corporativos, complejos residenciales valorados en cientos de millones de euros. Mi salario anual supera los 185.000 euros. He trabajado bajo condiciones extremas, veranos abrasadores, inviernos gélidos, plazos imposibles que destruirían a cualquiera sin preparación. Mi esposa, Beatriz, trabajaba desde casa en consultoría digital. En sus mejores años, generaba alrededor de 58.000 euros. Llevábamos 18 años casados, 20 juntos. Nuestra hija Sofía acababa de cumplir 16 años. Menciono las cifras porque son relevantes. No se trata de presumir, sino de que comprendas lo que estaba en juego. Todo lo que generé, lo invertí en nuestras vidas: la hipoteca, la educación de Sofía, las aspiraciones profesionales de Beatriz, las vacaciones familiares, un plan de retiro para cuando cumpliéramos 50. Desde afuera parecíamos la familia ideal. Nuestros amigos nos llamaban la pareja estable. Las familias nos señalaban como ejemplo, pero en la intimidad existían fisuras. Creí que eran superficiales, pero las grietas en el hormigón, si se ignoran, crecen hasta derrumbar todo. El momento de la verdadera, viernes por la tarde. Acababa de supervisar un proyecto comercial de 50 millones de euros. Abrí la puerta esperando la escena habitual: Beatriz trabajando, Sofía estudiando, quizás algo preparándose para la cena. En cambio, encontré a Beatriz en nuestro dormitorio con una maleta sobre la cama. Al principio no parecía extraño. Ocasionalmente viajaba por trabajo, pero esto era diferente. Seleccionaba cada prenda con deliberación, como curando una exposición. Entonces lo vi: el vestido que le regalé por nuestro aniversario. Lencería que nunca había visto usar. ¿A dónde viajas?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Ricardo me necesita, su exnovio de la universidad. No había escuchado ese nombre en más de 10 años. Aparentemente habían reconectado por redes sociales meses atrás. Su esposa lo había dejado y él atravesaba una crisis. Según Beatriz, ella era la única que podía ayudarlo. Me quedé en el umbral con los brazos cruzados. Empacas lencería para consolar a un amigo. Sugirió a la defensiva. No conviertas esto en algo turbio, Miguel. Solo necesita apoyo de alguien que lo entienda. ¿Y esa persona eres tú? Sí. Tenemos historia. Comprendo cómo piensa. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció en el pasillo con esa indignación adolescente en los ojos. Papá, no seas controlador. Mamá solo intenta ayudar a alguien que sufre. Tú siempre lo conviertes todo en algo sobre ti. Los ojos de Beatriz brillaron. Había llegado el refuerzo. ¿Ves? Hasta Sofía lo entiende. Por esto tenemos problemas, Miguel. No confías en mí. Siempre trabajando. Nunca disponible emocionalmente. Le recordé que, la noche anterior, habíamos discutido sobre remodelar el baño. Eso no es una conversación, espetó. Es una reunión de negocios. Sofía cruzó los brazos. Mamá también tiene derecho a tener amistades. No puedes mantenerla prisionera. Las observé a ambas y comprendí que esto no era espontáneo. Lo habían discutido, planeado. Todas las trampas emocionales estaban listas antes de mi llegada. Mantuve el silencio hasta que Beatriz desvió la mirada. De acuerdo, dije finalmente. El parpadeo, confundida. Ve a ayudar a Ricardo. Tómate el tiempo que necesites. Eso no estaba en su guión. Dudó, estudiándome como si hubiera comenzado a hablar otro idioma. ¿De verdad estás bien con esto? Confío en ti, dije con firmeza. Si dices que necesita ayuda, ve. Sofía frunció el ceño. Beatriz parecía sospechosa, pero discutir la delataría. Cerró la maleta en silencio. Llevé su equipaje hasta el vehículo que le compré el año anterior. Le di un beso en la frente y le dije que condujera con cuidado. La vi alejarse, probablemente preguntándose por qué no había peleado.
Lo que ella ignoraba era que yo ya había visto los extractos bancarios, los cargos de los últimos 2 meses en restaurantes de otra ciudad, boletos de tren, compras en boutiques exclusivas donde no teníamos cuentas. Ya lo sabía todo. Mientras ella conducía hacia la costa, yo me dirigía al centro. El abogado, que manejaba los contratos de mi empresa, también se especializaba en derecho familiar. Al final de esa reunión, teníamos un plan los primeros días. Durante los primeros 3 días, Beatriz cumplió su papel. Enviaba mensajes informativos: Ricardo está mejorando. Hoy conseguí que comiera. Estamos viendo películas para mantener su mente ocupada. Cada mensaje estaba cuidadosamente elaborado para sonar noble, casi heroico. Yo respondía con una palabra: bien, perfecto, entendido. Al cuarto día, los mensajes cesaron, pero su cuenta de redes sociales no descansaba. Sofía me había enseñado a ver las historias sin que lo detectaran. Las publicaciones de Beatriz eran un despliegue de todo lo que no me contaba. Caminatas al amanecer por la playa, desayunos en cafés con vista al mar, un selfie en un gimnasio donde se reflejaba su figura en el espejo detrás de Ricardo. Aparentemente el duelo se manifiesta de formas peculiares en algunas personas. La estrategia: el quinto día comencé a moverme, transferí mi salario a una cuenta nueva. La eliminé como usuaria autorizada de mis tarjetas. Cambié los beneficiarios de mi seguro de vida y planes de retiro de Beatriz a Sofía, designando a mi hermana como administradora hasta que Sofía cumpliera 25 años. Cada cambio fue documentado, cada paso calculado. No estaba reaccionando emocionalmente. Estaba construyendo mi salida con la misma precisión con que construí edificios. El sexto día, algo en la aplicación bancaria llamó mi atención: un sobregiro de 8.000 euros en la cuenta conjunta vinculada a la hipoteca. La transferencia se había realizado 2 semanas antes de su misión de ayuda. La nota decía depósito para conferencia profesional, pero no había ninguna conferencia. Llamé a un colega cuya empresa era cliente de Beatriz. No sabía nada de ninguna conferencia. Mencionó que Beatriz había estado distraída últimamente, incumpliendo plazos, entregando trabajo mediocre. Contraté a un auditor financiero forense. Quería un panorama completo antes de su regreso. Lo que descubrió fue revelador. Además de los 8.000 euros, Beatriz había estado desviando cantidades menores durante meses: 300 aquí, 200 allá, siempre con excusas plausibles como cenas de clientes, suscripciones de software, cursos online. El total ascendía a otros 5.000 euros, mientras yo gestionaba proyectos multimillonarios bajo condiciones extremas para mantener a nuestra familia. 13.000 euros habían salido de nuestro hogar para financiar el estilo de vida de su exnovio. Esto no era solo infidelidad matrimonial, era apropiación indebida. Y ahora tenía todas las pruebas: el plan final al final de la semana. Mi abogado lo tenía todo listo: una demanda de divorcio redactada, una moción de custodia que me otorgaba la custodia principal de Sofía con régimen de visitas razonable para Beatriz, y un acuerdo de división de bienes detallado hasta el último céntimo. No solo estaba reaccionando a una traición, estaba desmantelando sistemáticamente todas las conexiones legales y financieras que le daban acceso a mi vida. Mientras tanto, Sofía había lanzado su propia campaña silenciosa. Me enviaba mensajes con frases que claramente no eran suyas: papá, está siendo muy pasivo-agresivo. Cuando le preguntaba a qué se refería, respondía: ya sabes lo que quiero decir. Estás haciendo que mamá se sienta culpable por tener sentimientos. ¿Qué sentimientos?, pensaba yo. ¿Los sentimientos de gastar mi dinero en otro hombre? Pero no insistí. Sabía que los adolescentes hablan, y en nuestro círculo social, los padres hablan aún más. Beatriz estaba embarazada nuevamente. Esta vez ni siquiera hubo pretensión de una relación comprometida. Sus padres intervinieron temporalmente, pagando alquiler y artículos para el bebé, pero no se dejaron engañar. Una noche recibí una llamada de su madre. Su voz sonaba baja, avergonzada. Miguel, no puedo creerlo. Lo ha vuelto a hacer. Está repitiendo los mismos errores. No ofrecí simpatía. No se puede salvar a quien no quiere cambiar. Para cuando nació el segundo bebé, Beatriz se había mudado a un pequeño apartamento, viviendo del dinero de sus padres, sin ingresos estables, sin pareja, solo 2 hijos de 2 hombres que no querían tener nada que ver con ella. El patrón no era nuevo, simplemente ahora era visible para todos. La confrontación final a los 7 meses de su segundo embarazo. Beatriz apareció en el edificio de mi oficina. El guardia de seguridad me llamó. Hay una mujer aquí con un bebé. Dice que es su esposa. Ex-esposa, le corregí. ¿Está amenazando a alguien? No, señor. Solo está llorando. Entonces, por favor, escóltela fuera. Al día siguiente volvió, y al siguiente finalmente bajé. Era un desastre. Cabello sin lavar, ropa manchada, su primer hijo en un portabebés usado, una barriga enorme con el segundo. Miguel, por favor, dijo con el rostro surcado de lágrimas. Necesito ayuda. No. Estos niños son los hermanos de Sofía. Ella debería saberlo. Sofía no quiere saber nada de ti ni de esos niños.
Podría morir, Miguel. Todos podríamos morir. Ese no es un problema que yo vaya a resolver. Comenzó a llorar más fuerte. La gente en el vestíbulo se giraba para mirar. La dejé llorar hasta que se agotó. Entonces le dije clara y directamente: abandonaste una vida con un salario de 185.000 euros y una familia estable por momentos de Instagram con hombres que no se responsabilizarían de ti. Fueron tus decisiones, asúmelas. Subí de nuevo la defensa de Sofía. Esa noche Sofía entró en la cocina mientras yo cocinaba. Tenía el teléfono en la mano. Mamá ha publicado algo sobre ti, dijo con voz neutra. La publicación de Beatriz decía: mi ex esposo es un hombre cruel. No ayuda ni a mí ni a los hermanos de su propia hija. Ha rehecho su vida como si nuestros votos matrimoniales no significaran nada. Sofía no dudó. Escribió un comentario justo delante de mí: un hombre cruel es el que después de engañarlo durante meses, robarle su dinero y quedarte embarazada de otro hombre, esperas que críe a ese niño. El resto son solo consecuencias. Publicó 15 minutos después, la publicación había desaparecido. Beatriz la borró, pero no antes de que suficientes personas la vieran. Y la captura de pantalla de Sofía evitaría que desapareciera por completo. Al final de la semana, el rumor se había extendido por nuestros círculos. Amigos, socios de negocios, padres del colegio de Sofía, todos entendían ahora que había un agujero evidente en la historia lacrimógena de Beatriz. Ella quería compasión. En cambio obtuvo silencio. El tipo de silencio que es más frío, más pesado y más difícil de ignorar que la crítica abierta. Y se lo había ganado ella sola. Una nueva vida mientras la vida de Beatriz se desmoronaba un leén. La mía avanzaba. Comencé a salir con Elena Vega, una ingeniera estructural que conocí en un proyecto del centro. Al principio eran cafés, revisando cálculos de carga y planos. Los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas en desayunos. Una tarde, Elena trajo planos revisados a casa. Sofía estaba en casa, enferma del colegio. Cuando regresé del trabajo, las encontré a ambas sentadas en la mesa de la cocina, hablando sobre programas de arquitectura y software de diseño. Llevaban así 2 horas. Después de que Elena se fuera, Sofía dijo: es inteligente, papá, más que mamá. No del tipo que se cree inteligente, sino inteligente de verdad. No era solo un reconocimiento. Había alivio en su voz. Había visto la diferencia entre alguien que construye cosas y alguien que las destruye. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía estable. Sin agendas ocultas, sin peleas susurradas. Solo calma. La intromisión Beatriz, por supuesto, se enteró de lo de Elena. Las noticias viajan rápido. Su reacción llegó en forma de 17 mensajes. No respondí ninguno. Beatriz no se detuvo en los mensajes. Empezó a aparecer en los eventos escolares de Sofía. Competencias deportivas, ferias de ciencias, el baile de invierno, siempre con su primer hijo en un portabebés, con aspecto cansado y desesperado, ya con el vientre hinchado por un tercer embarazo. Al principio, Sofía la ignoraba, simplemente caminaba en otra dirección, sin decir una palabra. Pero después del baile de invierno, llegó a casa visiblemente molesta. Mamá intenta hacerme sentir culpable, dijo Sofía. ¿Funciona? Pregunté. No. Es irritante. Eligió a ese bebé antes que a nuestra familia. Ahora que es difícil, quiere compasión. Que se aguante. Díselo, le sugerí. Ya lo hice, respondió Sofía. Se puso a llorar. Yo simplemente me fui. Pude ver en su rostro que no solo se estaba defendiendo, estaba estableciendo un límite del tipo que, una vez fijado, no se mueve. Beatriz pensó que sus apariciones públicas cambiarían la opinión de Sofía. En cambio, cada encuentro solo la alejaba más, y yo no tenía intención de intervenir en ese proceso. El tercer embarazo. La noticia del tercer embarazo de Beatriz no vino de ella. Vino de su madre, que me llamó una noche llorando. Lo ha vuelto a hacer. Conoció a un tipo online, otro entrenador. Se mudó con él en 3 semanas, quedó embarazada en 2 meses, y ahora él ha desaparecido. Me recosté en mi silla. ¿Qué quiere que haga? Nada. Su padre dice que su caridad por la estupidez de su hija terminó con el primer nieto. Esta vez está sola. Lo decían en serio. La cortaron por completo. No más alquiler, ni comida, ni dinero para los niños. Beatriz no tardó en entrar en pánico. Una semana después, estaba nuevamente en mi edificio de oficinas. Esta vez con el primer hijo en la cadera y una barriga que contaba toda la historia. Estoy desesperada, Miguel, dijo bloqueando la puerta. Son los hermanos de tu hija. No es mi responsabilidad, dije pasando a su lado. Gritó a mi espalda. Pero no me di la vuelta. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando la distancia que pretendía mantener para siempre. Las redes sociales. Nuevamente Beatriz no se rindió. Esperaba fuera del edificio a la hora del almuerzo, acorralándome en la acera. El primer hijo se aferraba a su hombro con los ojos muy abiertos, mientras su otra mano descansaba sobre su vientre hinchado. Miguel, por favor, no puedes abandonarnos así. Estos niños son los hermanos de Sofía. Somos familia. Me detuve y la miré a los ojos. La familia no es solo sangre, Beatriz. Son acciones.
y tus acciones han quemado todos los puentes que tenías. Su voz se elevó, teñida de desesperación. Podría morir en el parto. ¿Qué le dirás a Sofía entonces? Lo mismo que le digo ahora, que elegiste esto 2, 3 veces pensando que alguien más limpiaría tu desastre. Comenzó a sollozar más fuerte, atrayendo las miradas de los transeúntes. No me importó. Tomaste estas decisiones porque querías lo que querías en el momento. No soy yo quien va a salvarte de la factura. Luego me alejé, dejándola allí con un niño nacido y otro por nacer, sin público que aplaudiera su actuación de esa noche. Beatriz probó una nueva táctica, las redes sociales, publicó un largo selfie lloroso con una leyenda sobre cómo había sido abandonada por el hombre que juró amarla en las buenas y para el viernes, la noticia de la valiente decisión de Beatriz de ayudar a un viejo amigo en crisis se había extendido por toda la comunidad escolar valiente. Esa era una forma de describirlo. Yo simplemente continué documentando todo. Extractos bancarios, capturas de pantalla, marcas de tiempo para cuando su vehículo volviera a entrar en el camino de entrada. Estaba preparado para cualquier cosa que saliera de su boca. Día 15 estaba en mi oficina, revisando planos de un nuevo rascacielos. Cuando escuché el sonido de neumáticos sobre la grava, la puerta principal se abrió. Unos tacones resonaron sobre el parqué que yo mismo había instalado hacía una década. Miguel llamó. Su voz sonaba alegre, apareció en el umbral con la piel bronceada, un nuevo corte de cabello, un vestido veraniego que no reconocía. Parecía radiante, como recién salida de una luna de miel. ¿Qué tal el viaje? Pregunté, eso fue todo lo que necesitó. Se lanzó un monólogo perfectamente ensayado sobre la salud mental de Ricardo, sobre cómo lo había salvado, sobre lo gratificante que era ayudar a alguien en crisis. Cada palabra había sido pulida y practicada, probablemente durante el viaje de regreso. Cuando terminó, simplemente dije, la cena es a las 7. Vienen nuestros padres. Su rostro se endureció. Estoy cansada del viaje. A las 7, repetí. Ella no sabía que esta cena no era una bienvenida a casa. Era el escenario para todo lo que había estado preparando. Y el público ya estaba en camino. La revelación a las 7 la mesa estaba servida. Beatriz se había cambiado a un atuendo más conservador. Claramente intentando parecer respetable ante nuestros padres, la cena comenzó civilizadamente. Conversación ligera sobre el colegio de Sofía, el clima. Mi último proyecto, dejé que la conversación fluyera, que todos se acomodaran. Entonces Beatriz se aclaró la garganta. Dejó su servilleta sobre la mesa. Tengo algo que anunciar, dijo. Sofía sonrió levemente, como si ya lo supiera. Estoy embarazada. Su madre jadeó. ¡Qué maravilla, Miguel! ¡Felicidades! No es mío, dije cortando el momento en seco. La habitación se congeló. El color desapareció del rostro de Beatriz. ¿Es de Ricardo?, continué. Su padre se levantó bruscamente, apoyando las manos en la mesa. ¿Qué demonios significa esto? Beatriz tartamudeó. Papá, puedo explicar. Yo lo explicaré, dije sacando mi teléfono. Les mostré todo, las capturas de pantalla, los extractos bancarios, la cronología, la prueba de que había estado con él durante meses. Nadie tocó la comida después de eso. La madre de Beatriz comenzó a llorar. Su padre parecía que golpearía una pared. Mis padres se sentaron en silencio, observándome, esperando. Sofía miraba su plato con la mandíbula apretada. Beatriz se inclinó hacia mí sobre la mesa. Miguel, podemos arreglar esto. Terapia de pareja, una familia reconstituida. Fuera, dije. Esta también es mi casa. No, no lo es. Saqué un documento de una carpeta junto a mí y lo deslicé sobre la mesa. La escritura de esta casa está solo a mi nombre. La compré antes de casarnos. Tu nombre no está en nada, excepto en ese vehículo. Puedes quedártelo. Parpadeó, buscando algún punto de apoyo. No puedes hacer esto así como así. Puedo y ya lo hice. Tus pertenencias están empacadas en el garaje. Su padre se levantó de un empujón. Nos vamos. Beatriz intentó protestar, pero él la interrumpió, guiándola hacia la puerta. Sofía no miró a su madre. Se quedó sentada. La puerta principal se cerró. Volví a sentarme y en silencio terminé mi cena, sintiendo una oleada de paz por primera vez en meses. El nuevo comienzo a la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Con café en mano, repasé mi lista de verificación por última vez. Cerraduras cambiadas, códigos de seguridad actualizados, cuentas bancarias separadas, beneficiarios reasignados, todos los cabos sueltos atados. A las 8 estaba en camino a la casa de la hermana de Beatriz, donde había pasado la noche. Aparqué en la calle, caminé hasta la puerta, toqué el timbre. Beatriz abrió en pijama, con los ojos hinchados de llorar. Miguel, le entregué un sobre. La demanda de divorcio. Ya estás notificada oficialmente. Rompió el sobre y hojeó los papeles. ¿Ya lo has? Ya lo hice todo, dije. El nombre y número de mi abogado están al final. No me contactes excepto a través de él. Detrás de ella, su hermana se movía incómoda, sin atreverse a mirarme.
Para el mediodía, las redes sociales de Beatriz ardían. Publicó sobre abuso emocional, sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre tomar decisiones valientes. No se dio cuenta de que yo había estado documentándolo todo durante semanas. Pronto aprendería que, en el mundo donde yo vivía, los recibos hablan más alto que los hashtags. Las consecuencias empecé con su familia. Ellos recibieron primero el paquete completo, extractos bancarios con las transferencias, capturas de los mensajes con Ricardo de meses atrás, fotografías geolocalizadas. Presenté una cronología que demostraba cuándo había ocurrido el embarazo. Su padre no me llamó, pero recibí noticias a través de conocidos. La había repudiado por completo. Su madre intentó mediar, pero retiró su apoyo después de ver mensajes donde Beatriz se refería a ellos como cajeros automáticos con opiniones. Luego, sus clientes. Nuestra ciudad no es pequeña, pero la comunidad empresarial es más estrecha de lo que parece. Mi colega de la empresa de materiales rompió su contrato en cuanto vio las pruebas. Otros lo siguieron. Resulta que no es bueno para los negocios que tu consultora digital sea descubierta mintiendo públicamente en las redes sociales. Al final de la semana, los ingresos de Beatriz se habían evaporado. Los seguidores que alguna vez dieron me gusta sus citas inspiradoras ahora llenaban sus comentarios con palabras como mentirosa, destructora de familias. Había intentado construir una marca basada en confianza y autenticidad. Yo la desmantelé usando solo la verdad. Y ni siquiera había comenzado. El abandono. Ricardo desapareció exactamente 6 días después de que Beatriz le dijera que estaba embarazada. 6 días. Probablemente había conducido hasta la costa pensando que vivirían juntos. Decorarían una casa, criarían al bebé. En cambio, él se reunió con ella en un café público. Muchos testigos. Una salida fácil. Le dijo que no estaba preparado, que su exesposa estaba considerando volver con él, que los últimos 2 meses habían sido un error. Luego bloqueó su número, cambió sus horarios en el gimnasio, hizo privada su cuenta. 2 días después, mi teléfono sonó. El nombre de Beatriz apareció en la pantalla. Me ha dejado, Miguel. Estoy embarazada y sola. ¿Cómo puede ser tan frío? Práctica, dije, y colgué. 1 hora después apareció en nuestra casa. Sofía estaba en el colegio. Lo había anticipado. Por favor, dijo en la puerta. Cometí un error. No, Beatriz. Tomaste decisiones durante meses. Sustrajiste dinero de nuestra casa. Te quedaste embarazada de otro hombre. Apostaste todo por él y él se retiró. Su rostro se descompuso. No la dejé entrar. Cerré la puerta y la dejé llorar en el porche hasta que finalmente se marchó. El cambio de Sofía esa tarde. Sofía regresó temprano del colegio. Vio el vehículo de su madre alejándose por la esquina. Entró y preguntó, ¿estuvo mamá aquí? Sí, dije. Quería hablar. Sofía no preguntó sobre qué. Solo asintió, dejó su mochila, se fue a su habitación de esa noche. Durante la cena, ella sacó el tema. Mamá no para de enviarme mensajes. Dice que la has bloqueado y que intentas ponerme en mi contra. Dejé el tenedor. Sofía, eres lo suficientemente inteligente para formarte tu propia opinión. Pero recuerda esto, la gente te muestra quién es con sus acciones. Y que sean familia no cambia eso. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, me dijo que Ricardo es el padre del bebé. Al principio no la creí. La miré. La mirada de Sofía se endureció. Ahora sí la creo. Y ya no estoy de su lado. No fue una celebración victoriosa, pero fue la primera señal de que, la verdad para Sofía, estaba empezando a importar más que la narrativa que su madre había tejido. El patrón se repite. A Beatriz no le costó mucho encontrar otra distracción. 3 meses después de que Ricardo desapareciera, conoció a un entrenador personal, otro tipo musculoso, otro Salvador. En semanas estaba publicando selfies con él, etiquetando ubicaciones como si fuera una gira mundial. Sofía no comentaba, pero observaba. Yo también. En 2 meses, el entrenador desapareció.